¿Sabías que detrás del glamour y las luces del cine de oro mexicano existieron actrices cuya vida privada estuvo marcada por excesos, escándalos y decisiones que la industria prefirió ocultar? Desde noches interminables de alcohol y fiestas sin control, hasta romances prohibidos, traiciones y comportamientos que desafiaban las normas morales de su época, estas mujeres llevaron la rebeldía al límite, dentro y fuera de la pantalla. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz no solo escandalizó a todo México, sino que estuvo a punto de destruir su carrera en un solo instante. Desde el instante en que Ninón Sevilla irrumpió en la pantalla grande, quedó evidente que no existían normas capaces de frenarla. A diferencia de otras actrices que cuidaban una reputación impecable fuera del set, Ninón era tan indómita en su vida privada como en sus personajes. Sus madrugadas estaban señaladas por el descontrol, el alcohol, fiestas sin fin y vínculos conflictivos que escandalizaban incluso a sus propios compañeros de rodaje. Se comentaba que no había libreto que lograra dominarla, porque ella imponía su carácter dentro y fuera del encuadre. En cierta ocasión, Pedro Vargas la encaró en un camerino tras notar que había llegado en claro estado de embriaguez a una filmación. El cantante, enfurecido, le gritó: «Estás acabando con tu carrera a punta de tragos y escándalos». Ella, lejos de mostrar remordimiento, respondió con una carcajada y estrelló un vaso contra la pared, dejando a todos paralizados. Ese tipo de estallidos eran habituales y muchos técnicos del cine mexicano aún recordaban los episodios de caos que generaba en los rodajes, pero lo más inquietante eran los murmullos sobre su vida nocturna. En los cabarets, de donde ella misma tomaba inspiración para sus papeles, se decía que realizaba rituales con bailarinas y personajes turbios de la época. Una de sus colegas de reparto, Amalia Aguilar, declaró en una entrevista años más tarde que Ninón llevaba a los camerinos individuos de la peor estofa y que no le importaba hacerlo a la vista de todos, como si necesitara probar que no conocía fronteras. Su apodo en esos ambientes era La Fiera, porque no se detenía ante nadie, ni siquiera frente a directores o productores influyentes. Durante una filmación con Germán Valdés Tintán, hubo un instante en el que la actriz, fuera de control, intentó besar al comediante en plena escena, aun cuando el guión no lo requería. Tintán, incómodo, se apartó con risas tensas, pero después confesó entre amigos que trabajar con Ninón era como estar junto a un huracán, te arrastra, lo quieras o no. Aquellos desbordes, lejos de arruinar su trayectoria, alimentaron su mito como la vedette más provocadora del cine de oro mexicano. Rosa Carmina, la cubana que conquistó el cine mexicano, no solo impactaba por su silueta y su mirada felina. Tras bambalinas, su conducta era un remolino de excesos y provocaciones que incomodaban incluso a los intérpretes más curtidos. No le bastaba con ser la soberana de las rumberas, fuera de cámara, buscaba imponerse sobre todos a su alrededor mediante una combinación de seducción y agresividad. Era famosa tanto por sus conquistas como por los conflictos que dejaba a su paso en cada rodaje. En una ocasión, mientras trabajaba con Joaquín Pardavé, llegó tarde al set acompañada de dos hombres ajenos a la producción. Pardavé, conocido por su rigor, la reprendió con severidad: «Aquí no venimos a tolerar tus diversiones, señorita». La reacción de Carmina fue demoledora. Avanzó con paso decidido, lo miró fijamente y le soltó con tono desafiante: «Tú haz tu comedia, que el escándalo corre por mi cuenta». Aquella frase quedó grabada entre los técnicos como prueba del temperamento indomable de la actriz, pero lo que más se comentaba en los pasillos eran las fiestas privadas que organizaba. En varias ocasiones fue vista abandonar los estudios con productores y políticos en plena madrugada, con la prensa al acecho buscando capturar imágenes comprometedoras. Incluso María Antonieta Pons mencionó años después que Carmina utilizaba su fama para exigir favores a cambio de papeles y contratos. En una filmación junto a David Silva, la tensión llegó a un punto crítico. Silva, harto de los desplantes de la actriz, la encaró frente al elenco: «Tu problema es que confundes el cabaret con el cine». Ella, retadora, se quitó un arete, lo lanzó al suelo y respondió: «El cine sin cabaret no vende». El silencio posterior fue pesado, pero todos sabían que había verdad en esas palabras. Su decadencia era parte del espectáculo y sin ella las películas no habrían alcanzado el mismo impacto. Meche Barba, la muñequita del cine de rumberas, deslumbraba con sus coreografías y su semblante angelical. Sin embargo, detrás de esa imagen inocente se ocultaba una mujer capaz de manipular, seducir y quebrantar cualquier norma del medio artístico. Su reputación creció tanto por sus filmes como por sus romances escandalosos, donde combinaba el poder del deseo con los caprichos más sombríos.
Uno de los episodios más comentados sucedió durante una grabación con Fernando Fernández. El cantante, famoso por su carácter serio, le reclamó que llegara con el maquillaje corriente y la voz impregnada de alcohol. Meche no se alteró, se acercó demasiado a él y le murmuró al oído: con esta voz rota vendo más que tú. Fernández, fuera de sí, la empujó frente al equipo de rodaje y aquella discusión terminó en gritos en pleno set. Los testigos todavía recordaban cómo Barba reía mientras todos intentaban separarlos. Pero sus desbordes no se detenían ahí. Los rumores señalaban que solía organizar reuniones privadas en las que invitaba a bailarinas, músicos y actores, donde lo que iniciaba como un simple ensayo acababa convertido en una orgía improvisada. Se comentaba que Pedro Infante, en cierta ocasión, la sorprendió dentro de un camerino con un joven asistente y salió furioso diciendo: «Esto no es un cabaret, es cine». Aquella frase corrió como fuego por los pasillos de los estudios Churubusco. Lo más inquietante de Meche era su habilidad para utilizar el deseo como moneda de cambio. Varios directores afirmaban que aceptaba papeles únicamente si podía imponer condiciones fuera del contrato: viajes, dinero adicional o favores personales. Y si alguien se negaba, ella los destruía con chismes feroces dentro del medio artístico. Por eso, mientras en pantalla era la figura que todos ovacionaban, fuera de cámara muchos le temían, conscientes de que su faceta más oscura podía arruinar trayectorias con la misma facilidad con la que atrapaba miradas. La figura de Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, se volvió sinónimo de lujuria y provocación en el cine mexicano. Su danza, una mezcla de exotismo y descaro, la transformó en la fantasía prohibida de toda una generación. Pero lo que en pantalla parecía una coreografía calculada, fuera de cámara era una existencia marcada por excesos, caprichos y situaciones que incluso sus colegas calificaban como degeneradas. Se cuenta que durante una filmación con Adalberto Martínez Resortes, la actriz apareció en el set con un vestuario transparente que no correspondía a la escena. Cuando el comediante, incómodo, le dijo: «Eso no está en el guión, Yolanda», ella respondió con una carcajada: «El público no paga por guiones, paga por carne». La producción quedó paralizada, pero nadie se atrevió a contradecirla porque Tongolele era quien garantizaba la taquilla. Las noches de Tongolele se volvieron legendarias. Diversos cronistas del espectáculo narraron que sus fiestas privadas parecían extensiones de sus propias películas: alcohol sin límite, música en vivo y un desfile interminable de amantes, tanto hombres como mujeres. En una ocasión, Tintán confesó en confianza a sus amigos que asistir a una de esas reuniones era como entrar a un volcán: si no sabías moverte al ritmo de Tongolele, salías quemado. Lo más controvertido era su relación con ciertos empresarios de cabaret que financiaban sus cintas. Se rumoraba que a cambio de contratos jugosos, Tongolele ofrecía algo más que su imagen. Una de sus compañeras de reparto, María Antonieta Pons, llegó a decir con ironía: «Tongolele no firma contratos, los firma con el cuerpo». Aquella frase provocó un enfrentamiento entre ambas que casi terminó en golpes dentro del camerino. En los estudios, técnicos y actores admitían que ella dominaba el ambiente a su manera, exigía cambios de guión, improvisaba movimientos que dejaban boquiabiertos a los directores y, si alguien la cuestionaba, respondía sin titubeos: «Yo soy el espectáculo». Kitty de Hoyos, con su rostro angelical y su elegancia natural, parecía destinada a interpretar papeles de mujer refinada. Pero detrás de esa imagen se ocultaba un temperamento que desafiaba las reglas de la época. En camerinos y sets de filmación, Kitty no era la dama perfecta que el público veía en pantalla. Era explosiva, irreverente y amante de los excesos. Durante el rodaje de una cinta con Abel Salazar, el actor terminó harto de su conducta. Ella llegaba tarde, con una resaca evidente, riéndose de cualquier reproche. En una ocasión, Salazar la enfrentó: «Esto no es un cabaret, es cine serio». Kitty, con una sonrisa venenosa, respondió: «Lo serio no vende, Abel, vende lo prohibido». Los rumores sobre sus fiestas privadas se transmitían de boca en boca. Se decía que invitaba a políticos y productores a reuniones donde el alcohol y las drogas corrían sin control. Una de las anécdotas más impactantes asegura que, en una reunión en casa de un director, Kitty se subió a la mesa, bailó semidesnuda y terminó rompiendo botellas contra el piso mientras gritaba: «Esto es lo que quieren ver en mis películas, no poesía barata». Aquella escena consolidó su fama de indomable. Incluso Elsa Aguirre, quien en una entrevista la describió como impredecible, relató que Kitty solía manipular a productores para conseguir papeles, no con talento, sino con sus desplantes.
Cuando algún director intentaba imponerle disciplina, ella respondía con desprecio: si quieren una santa, búsquenla en la iglesia, no en el cine. María Antonieta Pons fue una de las figuras más imponentes del cine de rumberas, pero detrás de su magnetismo escénico se escondía una mujer que llevaba su vida personal al borde del descontrol. Su carácter volcánico y su gusto por los excesos la volvieron famosa no solo entre el público, sino también dentro de los foros, donde muchos técnicos y actores la consideraban simplemente intratable. Las discusiones a gritos eran parte habitual de su rutina, y no dudaba en exigir tratos especiales que ni siquiera las grandes estrellas masculinas se atrevían a pedir. Para ella, el set era una extensión de su territorio, y cualquiera que osara cuestionarla terminaba humillado. En una ocasión, durante una filmación junto a Antonio Aguilar, apareció rodeada de un séquito de bailarinas, músicos y acompañantes que no tenían la menor relación con la producción. El ambiente se tensó de inmediato. Aguilar, visiblemente molesto, le reclamó sin rodeos: esto no es tu cabaret, estamos filmando. La respuesta de Pons congeló el set entero: yo soy el cabaret, y si no me quieren aquí, cierren la película. Nadie se atrevió a replicar. Ese episodio solo reforzó su reputación de mujer dominante y peligrosa. Los rumores sobre sus fiestas circulaban como leyendas oscuras. Alcohol en exceso, apuestas interminables y amantes que entraban y salían de su casa eran parte del mito. Se decía que, en una reunión privada, sorprendió a un joven actor intentando marcharse sobrio. Furiosa, lo obligó a beber frente a todos mientras gritaba: aquí nadie se va limpio. Otra anécdota célebre ocurrió cuando compartió créditos con Sara Montiel. Consumida por los celos, la acusó de robarle protagonismo y, en pleno set, arrojó un collar al suelo sentenciando: las joyas son para las reinas, no para las copias baratas. El enfrentamiento estuvo a punto de terminar en golpes, confirmando que con Pons no había límites, ni dentro ni fuera de cámara. Amalia Aguilar, la actriz y bailarina cubana que electrizó al público mexicano con su energía desbordada, también arrastró una fama construida a base de excesos que incomodaban incluso a quienes estaban acostumbrados a los ambientes más libres del medio artístico. Fuera de pantalla era un vendaval de provocaciones constantes, una mujer que parecía disfrutar romper límites solo para demostrar que nadie podía contenerla. En los foros se comentaba que no distinguía entre personaje y vida real, y que esa confusión la llevaba a comportarse como si cada rodaje fuera una extensión del escenario nocturno. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una filmación con Tintán. El comediante quedó desconcertado cuando Amalia, en medio de una escena aparentemente ligera, improvisó un baile exageradamente atrevido, rozándose contra él sin previo aviso. Tintán, incómodo, le murmuró entre dientes: oye, esto no es el cabaret. La respuesta de Aguilar fue inmediata y deliberadamente escandalosa: pues entonces aprendan a filmar cabaret, porque eso es lo que el público quiere. El set quedó en silencio, pero nadie se atrevió a detenerla. Se decía que organizaba reuniones privadas con personajes oscuros de la vida nocturna, encuentros donde el alcohol, la música y el descontrol se apoderaban del ambiente. Silvia Pinal contó en una ocasión que se negó a asistir a una de esas reuniones porque Amalia convertía las casas en auténticos cabarets improvisados, decisión que provocó un fuerte enfrentamiento mediático entre ambas, lleno de indirectas y declaraciones incendiarias. También era famosa por manipular a los productores mediante amenazas veladas. En un rodaje con Joaquín Cordero, al enterarse de que pretendían recortar su número musical, irrumpió furiosa en la oficina del director y gritó: si me quitan un solo paso, me quito toda la ropa en escena y veamos si venden más. El director, aterrorizado por el escándalo que eso implicaría, cedió de inmediato, confirmando que con Amalia Aguilar siempre se ganaba a base de miedo y concesiones. Lilia Prado, considerada una de las mujeres más deseadas del cine de oro, no solo incendiaba la pantalla con su sensualidad, fuera de cámara cultivó una reputación igual de provocadora y calculada. Sabía exactamente qué miradas usar y cuándo hacerlo. Durante un rodaje con Jorge Negrete, la tensión estalló sin disimulo. El charro, obsesivo con la puntualidad y el orden, le reclamó llegar tarde tras una noche de excesos. Lilia, recostada en una silla y sin perder la sonrisa, respondió con frialdad: tú cantas para el pueblo, yo bailo para los hombres que pagan. Negrete, fuera de sí, golpeó la mesa del set y la producción quedó paralizada durante horas, mientras el ambiente se llenaba de murmullos incómodos. En los camerinos se comentaba que utilizaba la seducción como moneda de cambio. Técnicos y actores aseguraban que nada en su carrera era casual.
Varios directores admitieron en privado que Lilia imponía condiciones íntimas para aceptar papeles o modificar escenas a su favor. Una de las anécdotas más repetidas involucró a Pedro Infante. Durante una pausa, él la sorprendió coqueteando abiertamente con un asistente, sin importarle quién mirara. Infante bromeó: esa mujer no se conforma ni con la mitad del set. Ella, sin pestañear, respondió: el problema no es conformarse, Pedro, es aburrirse. Su vida nocturna alimentó la leyenda. Frecuentaba cabarets de mala fama, bebía hasta perder el control y retaba a cualquiera a seguirle el ritmo. Allí no era actriz ni estrella, sino reina del exceso. Entre copas, provocaciones y escándalos, nació el apodo que la persiguió durante años: la Dama del Escándalo, un título que resumía su carrera y su caída. Aunque Lin May llegó al cine cuando la etapa clásica ya agonizaba, sus comportamientos desbordados la vinculan directamente con la tradición más turbia de las rumberas. Desde sus primeras apariciones dejó claro que no respetaría jerarquías ni códigos implícitos. Una de las historias más comentadas ocurrió durante un rodaje con Enrique Rambal, conocido por su rigor casi militar. El conflicto estalló cuando el actor descubrió que Lin había modificado el vestuario a espaldas de producción para aparecer prácticamente desnuda frente a cámara. Rambal, rojo de furia, le gritó: esto no es teatro de revista, es cine. Ella, sin inmutarse, respondió: el cine aburrido lo matan ustedes. Yo lo mantengo vivo, provocando un silencio incómodo en todo el set. Fuera del foro, su conducta era todavía más escandalosa. Sus fiestas privadas se volvieron legendarias, mansiones llenas de políticos, empresarios y artistas donde el alcohol corría como agua y las drogas circulaban sin discreción. Técnicos y asistentes aseguraban que muchas decisiones de reparto se tomaban de madrugada, entre copas y promesas no escritas. Carmen Salinas confesó años después que Lin usaba su cuerpo como un contrato silencioso, no pedía papeles, los arrancaba con descaro y sin pudor, convencida de que nadie se atrevería a negarle nada. En otra ocasión, durante una filmación con Sergio Ramos el Comanche, Lin apareció en evidente estado de ebriedad y comenzó a improvisar un baile vulgar en plena escena. Ramos intentó detenerla para salvar la toma, pero ella lo empujó y lanzó una frase que quedó marcada entre el equipo: el público no paga por tus chistes, paga por mi descaro. Aquella jornada terminó suspendida, confirmando que su carrera avanzaba alimentada por el exceso, la provocación y una fama construida a base de escándalos que muchos preferían callar. Fanny Cano, recordada por su belleza impecable y su imagen de mujer correcta, fue en apariencia la antítesis del escándalo, pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida se escondía una figura que cruzaba los límites sin pudor ni remordimiento. En los foros era común verla jugar con esa dualidad: silencio elegante frente a las cámaras, arrogancia desbordada cuando se apagaban. Durante un rodaje con Julio Alemán, la tensión estalló. Fanny llegó con copas de más, alterada y exigente, ordenando repetir tomas una y otra vez para corregir ángulos que solo ella consideraba aceptables. Alemán, cansado, le espetó: esto no es tu espejo, es cine. Ella respondió fuera de sí: el cine es mi espejo y ustedes lo saben, paralizando al equipo entero. Se decía que sus fiestas privadas terminaban en verdaderas bacanales sin reglas ni testigos incómodos. Actores, empresarios y políticos desfilaban por sus reuniones nocturnas, donde el alcohol corría sin freno y las jerarquías desaparecían. En una de esas noches, un productor intentó marcharse antes de tiempo y Fanny, con una sonrisa venenosa, le lanzó: nadie se va sin pagar el precio de mi invitación. Lo más inquietante era su habilidad para manipular la prensa: filtraba rumores sobre actrices rivales, distorsionaba versiones y siempre lograba salir limpia. Silvia Derbez contó que en una ocasión Fanny llegó al set acompañada de un político influyente y lo sentó en la silla del director, obligando a todos a guardar silencio, solo para demostrar que ella también sabía ejercer el poder. Isela Vega fue un terremoto que sacudió al cine mexicano y a todos los que intentaron imponerle límites. Ella misma lo decía sin pudor: no vine a este mundo a complacer santurrones. Durante una filmación con Mario Almada, apareció con un vestuario tan revelador que varios técnicos se negaron a continuar. El ambiente se volvió tenso. Almada le advirtió con frialdad: esto no lo va a aprobar la censura. Isela, sin bajar la mirada, respondió: la censura soy yo cuando decido qué mostrar. La escena no se rodó ese día, pero el mensaje quedó claro: nadie la iba a domesticar. Sus fiestas en mansiones se volvieron legendarias porque no existían reglas ni horarios.
Alcohol, excesos y personajes incómodos circulaban libremente, mientras ella dominaba el centro de la atención. En una ocasión, un director intentó recortar sus escenas alegando que eran demasiado provocadoras. Isela no discutió en privado. Apareció en la conferencia de prensa con un vestido transparente que eclipsó cualquier pregunta sobre la película y sentenció: "El público paga por mí, no por tus tijeras". El director quedó reducido a un espectador más. En los sets, su comportamiento era igual de desafiante. Llegaba tarde, improvisaba diálogos y convertía cada toma en un territorio propio. Jorge Rivero declaró años después: "Ella ya nunca actuaba. Vivía cada escena como si fuera suya, y también el set". Isela confundía vida y cine de forma peligrosa, desbordando sensualidad, orgullo y una necesidad constante de provocar. Esa mezcla de talento, exceso y desafío permanente la convirtió no solo en un símbolo de rebeldía, sino en una figura que incomodó a una industria que jamás logró controlarla. Sasa Montenegro fue una de las figuras más controvertidas que heredaron la estela provocadora de las rumberas y la empujaron sin freno hacia el cine de ficheras. Desde el inicio dejó claro que no pensaba obedecer límites. Durante un rodaje con Vicente Fernández, apareció con un vestuario mínimo, casi inexistente, a pesar de que el guión exigía un personaje recatado y discreto. El ambiente en el set se tensó cuando Fernández, visiblemente incómodo, le advirtió: "Esto es cine familiar". Sasa lo miró sin inmutarse y respondió con una sonrisa desafiante: "Familiar o no, todos terminan mirándome igual". La filmación se detuvo varios minutos mientras técnicos y productores intentaban calmar los ánimos. Fuera del set, su conducta era igual de excesiva. En sus fiestas privadas se murmuraba que el alcohol corría sin control, que las apuestas subían de tono y que nadie se marchaba intacto. Una anécdota repetida en los pasillos de los estudios cuenta que, cuando un productor intentó retirarse antes de tiempo, Sasa le lanzó una advertencia seca: "De aquí no sales sin ensuciarte". Carmen Salinas afirmó años después que Montenegro utilizaba el escándalo como una herramienta de poder, consciente de que su fama crecía con cada exceso. Durante un rodaje con Jorge Rivero, la tensión volvió a estallar. El actor intentó corregirla por improvisar escenas fuera de guión. Ella lo interrumpió sin darle margen: "Tus músculos se olvidan. Mi escándalo jamás". Esa frase circuló durante años como prueba de que Sasa entendía mejor que nadie el valor del ruido, incluso cuando ese ruido la empujaba hacia una degeneración pública imposible de ocultar. Irma Serrano llevó el concepto del escándalo a un territorio donde pocos se atrevían a entrar. No conocía frenos ni jerarquías, y su presencia en un set era siempre una amenaza latente. Durante una filmación con Ignacio López Tarso estalló uno de los choques más recordados. Él, formado en la disciplina teatral, le reprochó sus retrasos y desplantes. Ella lo miró sin bajar la voz y lanzó: "El público viene a verme a mí, no a escuchar sermones". Minutos después, López Tarso abandonó el set, dejando a la producción paralizada y al equipo en silencio absoluto. Fuera de cámara, Irma convertía cualquier espacio en un territorio propio. Sus fiestas mezclaban alcohol, cabaret y figuras del poder político. Se decía que quien cruzaba la puerta aceptaba las reglas implícitas del exceso. A un actor joven que intentó marcharse antes del amanecer, le gritó frente a todos: "Si entras a mi jaula, ruges conmigo". Nadie volvió a contradecirla esa noche. Sasa Montenegro llegó a declarar que trabajar con Irma no era competir por talento, sino por sobrevivir al escándalo constante. La tigresa no buscaba aprobación, buscaba dominio. En otro rodaje, esta vez con Mario Almada, improvisó un movimiento erótico que descolocó a todo el equipo. Almada la reprendió con firmeza, recordándole que aquello no estaba en el libreto. Ella sonrió, se acercó y respondió sin pudor: "Yo nunca sigo libretos. Yo los escribo con mi cuerpo". Esa actitud la volvió temida y legendaria. Irma Serrano no interpretaba el exceso, lo imponía como método, como arma y como espectáculo inevitable. María Félix fue la mujer más admirada, pero también la más temida del cine mexicano. Su presencia no admitía matices, o se le obedecía o se le enfrentaba al desastre. Durante un rodaje con Jorge Negrete, el actor la increpó por llegar tarde después de una noche de copas: "Aquí no hay estrellas, aquí todos trabajamos". María lo fulminó con la mirada y respondió sin titubeos: "No soy una estrella, soy el firmamento completo". El set quedó en silencio. Nadie volvió a reclamarle nada. Fuera de cámara, su comportamiento era aún más dominante. En sus fiestas privadas imponía reglas humillantes.
Se cuenta que obligó a varios invitados a beber hasta el límite y que a un actor que se negó le ordenó con desprecio: siéntate, porque conmigo nadie se mantiene sobrio. La música no se detenía hasta que ella lo decidía, y quien intentaba irse quedaba marcado como traidor. En los rodajes exigía cambios de guión, eliminaba escenas ajenas y decidía quién permanecía en el reparto. Productores y directores aceptaban sus caprichos por miedo a perderla. Cuando Sara García intentó corregirle un gesto en una escena, María la cortó con frialdad absoluta: usted haga de abuelita, que de reina me encargo yo. Su poder no se basaba solo en el talento, sino en el terror que generaba. Manipulaba silencios, miradas y rumores para aplastar a quien osara desafiarla. María Félix no compartía el escenario, lo conquistaba. Y en ese dominio implacable, su grandeza convivía con una degeneración marcada por el abuso de autoridad, el desprecio ajeno y la necesidad constante de imponer su voluntad por encima de todos. Elsa Aguirre fue durante años el rostro de la elegancia y el misterio en el cine de oro mexicano, pero detrás de esa belleza pulida se escondía un carácter que muchos calificaban como frío, calculador y peligrosamente dominante. En los foros se comentaba que Elsa no levantaba la voz porque no lo necesitaba, su poder residía en la forma en que miraba y en el silencio que imponía. Llegaba tarde a los rodajes sin dar explicaciones, exigía cambios de iluminación para favorecer su figura y no dudaba en humillar a quien considerara prescindible. Para ella, el set era un tablero de control donde cada persona ocupaba un lugar inferior al suyo. Durante una filmación con Arturo de Córdoba, el ambiente se volvió irrespirable. El actor, molesto por sus constantes retrasos, le reclamó frente al equipo: no podemos detener una producción por tus caprichos. Elsa se acercó lentamente, lo observó de arriba abajo y respondió con voz baja pero firme: la película se detiene si yo no estoy frente a la cámara. De Córdoba abandonó el foro furioso, y la jornada fue cancelada sin que nadie se atreviera a cuestionarla. Aquella escena consolidó su fama de mujer intocable, pero lo más inquietante ocurría lejos de las cámaras. Se decía que sus reuniones privadas eran auténticos juegos de poder. Productores, políticos y actores desfilaban por su casa sabiendo que nada era gratuito. Una actriz joven contó años después que Elsa la citó con la promesa de ayudarla y terminó sometiéndola a una humillación calculada, obligándola a servir copas mientras decía: aquí solo brillan las que saben obedecer. También circulaba el rumor de que utilizaba la prensa para destruir carreras rivales, filtrando historias incómodas y sonrisas envenenadas. En una ocasión, al enterarse de que otra actriz sería promovida como protagonista, Elsa comentó sin inmutarse: mañana nadie recordará su nombre. Su vida nocturna contrastaba con su imagen pública. Alcohol en exceso, romances simultáneos y decisiones tomadas entre sombras formaban parte de su rutina. Técnicos veteranos afirmaban que Elsa Aguirre no necesitaba escándalos visibles porque su verdadera degeneración estaba en el control psicológico que ejercía sobre todos. Mientras en pantalla encarnaba a la mujer perfecta, fuera de ella construyó un imperio basado en el miedo, la manipulación y una frialdad que dejó huellas profundas en una industria que jamás logró despojarla de su poder. Miroslava Stern fue, para muchos, la encarnación de la belleza trágica del cine de oro mexicano. Su acento extranjero, su mirada distante y su fragilidad aparente la convirtieron en un imán para la cámara. Sin embargo, detrás de esa imagen etérea se ocultaba una mujer profundamente atormentada, dominada por obsesiones, celos y una inestabilidad emocional que desbordaba los límites del set. En los estudios se comentaba que Miroslava vivía en un estado permanente de ansiedad, alternando momentos de dulzura extrema con estallidos impredecibles que desconcertaban a todos. Durante un rodaje con Arturo de Córdoba, ocurrió uno de los episodios más inquietantes. Miroslava llegó al foro con los ojos hinchados, tras pasar la noche bebiendo y llorando en su camerino. De Córdoba, preocupado por el retraso, le pidió que se recompusiera para continuar. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y furia y respondió con voz quebrada: no me pidas calma cuando todo se me está cayendo encima. Minutos después, rompió a llorar frente al equipo y abandonó el set sin previo aviso, obligando a suspender la jornada. Nadie se atrevió a seguirla. Su vida fuera de cámara era aún más oscura. Se decía que organizaba reuniones nocturnas en su departamento, donde el alcohol fluía sin medida y las conversaciones giraban en torno a traiciones, miedos y obsesiones amorosas. Varios actores afirmaron que Miroslava se aferraba emocionalmente a quienes le mostraban un mínimo de atención, y que esos vínculos terminaban en escenas de celos desmedidos.
Una actriz cercana confesó años después que Miroslava revisaba cartas, llamadas y rumores con una paranoia constante, convencida de que todos la abandonarían. Lo más perturbador era su relación con el éxito. Aunque el público la adoraba, ella se sentía siempre al borde del reemplazo. En una ocasión, al enterarse de que otra actriz sería promovida por la prensa, Miroslava arrojó un espejo contra la pared y gritó: «Cuando deje de ser hermosa, no me quedará nada». Ese miedo, alimentado por el alcohol y la soledad, fue consumiéndola lentamente. En los pasillos del cine se decía que Miroslava no estaba hecha para sobrevivir a la crueldad del medio, y que su verdadera tragedia no fue la fama, sino la imposibilidad de escapar de sus propios demonios. Columba Domínguez fue una de las actrices más intensas y temperamentales del cine de oro mexicano. Su belleza ruda y su mirada desafiante la convirtieron en una presencia imposible de ignorar, pero detrás de esa fuerza escénica se escondía un carácter explosivo que desbordaba cualquier control. En los foros era conocida por su mal genio, sus desplantes y una actitud constantemente beligerante. No toleraba órdenes, despreciaba la disciplina y convertía cada rodaje en un campo de tensión permanente. Técnicos veteranos aseguraban que trabajar con ella era caminar sobre vidrio roto, porque cualquier comentario podía detonar un escándalo. Durante una filmación con Pedro Armendáriz, el conflicto estalló sin previo aviso. Armendáriz, acostumbrado al profesionalismo, le reclamó por improvisar diálogos y desobedecer indicaciones del director. Columba lo enfrentó a gritos frente a todo el equipo y lanzó una frase que quedó marcada en el set: «Tú podrás ser el macho del cine, pero aquí mando yo». El ambiente se volvió irrespirable. El rodaje se suspendió por horas mientras ambos eran separados. Aquella escena consolidó su fama de mujer indomable, incapaz de someterse a cualquier jerarquía, incluso frente a las grandes figuras masculinas del momento. Fuera de cámara, su vida no era menos turbulenta. Se decía que sus noches estaban dominadas por el alcohol, discusiones violentas y relaciones marcadas por los celos y el control. Varias actrices comentaron en privado que Columba utilizaba la intimidación como arma, tanto emocional como verbal. En una reunión social, al sentirse ignorada por un productor, estrelló un cenicero contra la pared y gritó: «Aquí nadie me borra». Su conducta errática, lejos de aislarla, alimentó un aura peligrosa que la rodeó durante años. Columba Domínguez no fue solo una actriz intensa, fue una fuerza desbordada que arrastró su vida y su carrera por el filo del exceso, dejando claro que en el cine de oro también existían figuras que no podían, ni querían, ser contenidas. Silvia Pinal fue presentada durante años como la actriz sofisticada y disciplinada del cine mexicano, pero detrás de esa imagen pulida se escondía una mujer ambiciosa, calculadora y dispuesta a cruzar límites con tal de mantenerse en la cima. En los foros se decía que su dulzura era una máscara que se caía apenas se apagaban las cámaras. Exigía trato preferencial, controlaba horarios y no toleraba que ninguna actriz joven opacara su presencia. Para ella, el set no era un espacio de colaboración, sino un campo de poder donde solo sobrevivían quienes aceptaban sus reglas. Durante un rodaje con Ernesto Alonso, la tensión alcanzó un punto crítico. Alonso le reclamó que interrumpiera escenas ajenas para sugerir cambios que solo la beneficiaban a ella. Pinal lo miró con frialdad y respondió sin alzar la voz: «Si la cámara no me favorece, la película fracasa». El actor, furioso, abandonó el foro por horas mientras la producción quedaba suspendida. Aquella escena confirmó lo que muchos sospechaban: Silvia no negociaba, imponía. Técnicos veteranos recordaban que, si alguien osaba contradecirla, ella bastaba con una llamada para hacerlo desaparecer del proyecto. Fuera del set, su vida era igual de turbulenta. Se rumoraba que sus fiestas privadas reunían a políticos, productores y figuras influyentes donde el alcohol fluía sin freno y las alianzas se sellaban lejos de la mirada pública. Una actriz joven declaró años después que Silvia la humilló durante una de esas reuniones, obligándola a cantar frente a todos mientras comentaba con sarcasmo: «Aquí brillan las que saben obedecer». Esa mezcla de encanto público y crueldad privada le permitió construir un imperio silencioso. Mientras el público la admiraba como símbolo de elegancia, dentro del medio muchos la temían, conscientes de que su sonrisa escondía una voluntad implacable y una degeneración basada no en el escándalo visible, sino en el control absoluto de quienes la rodeaban. Gloria Marín fue durante años una de las figuras más atractivas y enigmáticas del cine de oro mexicano, pero fuera de la pantalla su conducta estaba lejos de la imagen elegante que el público consumía.
En los foros se le conocía por su temperamento impredecible, su gusto por el alcohol y una necesidad constante de imponer su presencia a cualquier costo. No aceptaba órdenes con facilidad y despreciaba a quienes intentaban marcarle límites, convencida de que su fama le otorgaba un permiso especial para desbordarse. Técnicos y asistentes murmuraban que cada rodaje con ella era una apuesta peligrosa, porque nunca se sabía en qué estado aparecería. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una filmación con Pedro Armendáriz. Gloria llegó tarde, con evidente resaca, y exigió repetir una escena que ya estaba aprobada. Armendáriz, visiblemente molesto, le reclamó frente al equipo: «Aquí no se trabaja a capricho». Ella lo miró con desdén y respondió sin bajar la voz: «Si no te gusta, busca otra actriz, porque yo no me rebajo». La discusión subió de tono hasta que los separaron, y la jornada terminó suspendida. Aquella escena dejó claro que Marín no negociaba, confrontaba. Su vida nocturna alimentó una fama oscura. Se decía que frecuentaba bares y fiestas privadas donde el alcohol corría sin freno y las discusiones eran tan habituales como las copas. En una de esas reuniones, un productor intentó marcharse temprano y Gloria, furiosa, le bloqueó el paso gritando: «Aquí nadie se va cuando yo no he terminado de divertirme». Testigos aseguraron que arrojó una botella contra la pared, provocando un silencio incómodo que nadie se atrevió a romper. También era conocida por manipular emocionalmente a quienes la rodeaban. Utilizaba el chantaje, los celos y los rumores como armas para conservar poder dentro del medio. Una actriz joven confesó años después que Gloria la humilló en un camerino diciéndole: «Brillas hoy porque yo lo permito». Esa mezcla de talento, exceso y crueldad la convirtió en una figura temida y fascinante. Mientras en pantalla encarnaba mujeres apasionadas, fuera de ella Gloria Marín vivía atrapada en una espiral de descontrol que dejó cicatrices profundas en quienes tuvieron que compartir set con ella. Dolores del Río fue presentada durante décadas como el emblema de la elegancia y el refinamiento del cine mexicano, pero tras esa imagen cuidadosamente construida se escondía una mujer de carácter férreo, orgullosa y profundamente consciente de su poder. En los foros se decía que no levantaba la voz porque no lo necesitaba, bastaba una mirada para imponer silencio. Llegaba a los rodajes rodeada de asistentes, exigía privilegios especiales y trataba a técnicos y actores como piezas intercambiables. Para ella, el set no era un espacio de trabajo colectivo, sino un territorio que debía someterse a su presencia. Uno de los episodios más tensos ocurrió durante una filmación con Pedro Armendáriz. El actor, molesto por sus constantes retrasos y exigencias de último momento, le reclamó frente al equipo: «No podemos detener una producción por tus caprichos». Dolores lo observó con frialdad y respondió sin alterarse: «La producción se detiene cuando yo no estoy en cuadro». La discusión escaló hasta que el director intervino para evitar que Armendáriz abandonara el set. Aquella jornada terminó suspendida, dejando claro que nadie estaba dispuesto a enfrentarla directamente. Fuera de cámara, su conducta no era menos controladora. Se rumoraba que organizaba reuniones privadas donde productores y políticos acudían sabiendo que todo tenía un precio. Una actriz joven contó años después que Dolores la citó con la promesa de ayudarla y terminó utilizándola como servidumbre frente a los invitados, diciendo con desdén: «Aquí solo brillan las que saben esperar su turno». También se decía que manipulaba a la prensa para apagar carreras rivales antes de que despegaran. Mientras el público la veneraba como símbolo de distinción, dentro del medio muchos la temían, conscientes de que su verdadera degeneración no estaba en el escándalo visible, sino en el ejercicio frío y calculado de un poder que no admitía oposición. Aunque su imagen estaba vinculada a personajes sufridos, Libertad Lamarque ocultaba un temperamento explosivo. Durante una filmación con Dolores del Río, Lamarque gritó: «Aquí no hay espacio para dos divas. El público solo necesita una». La tensión fracturó al elenco para siempre. Se decía que en sus fiestas privadas en hoteles de lujo, el alcohol corría sin control. Una anécdota asegura que le arrojó una copa al rostro a un músico que desafinaba mientras gritaba: «Si no sabes tocar para una reina, no toques nada». Aquella escena consolidó su fama de mujer incontrolable detrás de la voz de oro. También fue conocida por manipular a productores a través de la prensa. Cuando un director intentó reducir su papel en una cinta coral, Libertad filtró rumores a los periodistas, logrando que las notas se centraran únicamente en ella. En público fingía inocencia, pero en privado admitía con ironía que el escándalo vendía más que un tango bien interpretado.
Su carácter no solo provocaba temor entre sus colegas, sino también admiración por la forma en que convertía el escándalo en una estrategia calculada. Libertad Lamarque, muy lejos de la víctima sufrida que encarnaba en la pantalla, era una mujer que rugía y se abría paso con la misma intensidad con la que desbordaba los escenarios, dejando claro que bajo su apariencia refinada habitaba un torbellino de excesos. Y como ella, existieron muchas otras actrices cuyos desbordes y escándalos fueron cuidadosamente ocultados bajo el resplandor de las marquesinas. Y como estas, existen muchas más historias de excesos, escándalos y vidas fuera de control que el cine de oro mexicano prefirió mantener en las sombras durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando los secretos más perturbadores que la industria hizo todo por ocultar.